la solución del primer punto parcial de las simulaciones. El ejercicio decía que contábamos con un rectificador trifásico de onda completa controlado, con diodo de libre paso y filtro inductivo, y calcular el pH de la corriente del secundario de transformador. Primero se verificó si el circuito era altamente inductivo. Para esto se calculó el tau, que es L sobre R, el cual da 2 segundos. Por tanto, esto nos dice que la corriente por la carga va a ser constante, como se evidencia en la línea subpunteada. Ahora pasamos a ver la señal de salida, basado en el alfa de los pulsos de los SCRs. Entonces se analizó la fuente A. La corriente es el diodo que controla el semiciclo positivo y el del semiciclo negativo. Para esto se miró la tensión B a B, que comienza a conducir después de 90, que es esta, y la B a C, que es esta que se evidencia ahí. Ahí en estos puntos conduce el diodo del semiciclo positivo. Si analizamos el circuito en el simulador, podemos ver que la corriente de la fase A es la suma de esta corriente menos esta corriente. La corriente del diodo de abajo es cuando conduce A pero negativo, es decir, cuando el subíndice A está al final. Por tanto, conduciría acá en este pedazo, pero negativo, y acá BCA, pero negativo. Así logramos obtener la forma de onda de la corriente de salida. Luego pasamos a calcular su valor RMS. Se aplica la fórmula, se multiplica por 4 ya que tenemos 4 pulsos y se integra en este intervalo. Luego se pasa a calcular los coeficientes de Fourier para hallar el I sub S1 para poder aplicar la fórmula. Para esto se halla el A y el B y se halla el I sub S como el cuadrado de los mismos y se le saca su valor IRMS para poder aplicar la fórmula. Después de aplicar la fórmula obtenemos un valor del 102.3%. Ahora si nos vamos a la simulación podemos ver que la distorsión armónica total del circuito es de 102%. Acá vemos la señal de salida en amarillo y la corriente de la fuente A. Ahora vamos a ver la solución del segundo punto, la simulación del segundo punto. Acá observamos el circuito y una simulación después de que ya ha pasado después de 5 constantes de tiempo más o menos para ver el estado casi estable de la respuesta. Acá se está viendo la corriente de la inductancia, el cual si vamos a mirar su valor RMS es muy parecido al que nos da calculándolo manualmente. Ahora vamos a la simulación del tercer punto, cuál era un rectificador monofásico de onda completa controlado, el cual se usaba para cargar una batería. Si observamos nos pedían los voltamperios necesarios en el transformador, en este caso la fuente. Para eso vemos el RMS de la fuente, que es como el enunciado lo dice, de 60. Acá me da un poco distinto porque no lo tengo referenciado acá contra esta tierra, pero es de 60. Y si vemos el de su corriente, es de aproximadamente 90, que como nos dan los cálculos a mano. Si hacemos la multiplicación, nos da aproximadamente los 5 kilovoltamperios que nos da calculando la mano. El segundo punto del parcial, lo primero que hay que hacer es buscar la forma de la tensión que va a haber la carga. De tal manera que lo que se hace es el primer gráfico, que es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestra señal se va a ver de esta manera y se va a repetir en un periodo de 2 pi tercios. De tal manera que lo que se busca hacer ahora es tomar y calcular cuál es la corriente en cada una de estas regiones. De tal manera que lo que se obtiene es esta ecuación de transferencia, en donde el parámetro de la función de transferencia se calcula por la frecuencia de la señal sinusoidal, 60 Hz, y el ángulo de desfase se obtiene por la inductancia y la resistencia. Ahora, para poder hallar el parámetro A, que es propio del circuito, lo que se hace es aplicar la ecuación de continuidad, donde con esta referencia que tenemos acá, la corriente en cero debe ser la misma en 2 pi tercios. De tal manera que de esto obtenemos el siguiente resultado, donde A, la amplitud de la exponencial, debe ser 72.44 veces el valor pico. Ahora, el valor pico se halla de la siguiente manera. A nosotros nos dan el valor de la tensión, pero en RMS línea a línea. Para pasar a pico, lo que hay que hacer es multiplicar ese valor por raíz de 2 y dividirlo en raíz de 3. Ahora, con estos valores que tenemos aquí, esta expresión, reemplazando este valor de A y el valor de BP, ya tenemos el valor completo de la corriente en una de las regiones. Para hallar el valor RMS, lo que hay que hacer es hacer la integral en un periodo de 2pi. Y ahora, como nosotros tenemos el valor de la corriente en una de las regiones, lo que hacemos es multiplicar por 3, porque en 2pi nos va a pasar 3 regiones. Y se integra de 0 a 2pi en esta referencia que tenemos acá, donde se obtiene que la corriente RMS va a ser de 5.33 kiloamperios RMS. Ahora, para el tercer punto, para calcular el kVA, lo que hay que hacer primero es buscar cómo se ve la corriente en el circuito. De tal manera que la única condición que se debe cumplir es que la tensión de la señal debe ser mayor a los 60 de voltios de las baterías a la que se está poniendo en serie la resistencia. De tal manera que con esta ecuación que tenemos aquí, donde la diferencia de tensiones tiene que ser igual a 0, obtenemos que el valor beta, que es el valor en el que justamente se da la discontinuidad de la señal, es igual a 2.356. Ahora, hay dos vías por las que podemos llegar a calcular los kilovoltamperios. El primero es calcular la corriente RMS por la tensión RMS, que es lo que tenemos aquí en la primera sección. Que, como ya nos dan el valor de la tensión RMS, lo que hay que hallar es la corriente RMS. De tal manera que, como podemos ver, ahora nosotros podemos hacer la integral de uno de estos trozos y lo multiplicamos por 2, ya que en 2pi hay dos de estos trozos. Lo cual obtenemos aquí, donde la corriente, pues justamente la diferencia de potencial sobre la resistencia. Haciendo esta integral nos da que esa IRMS es de 90.07
amperios RMS. De tal manera que lo que obtenemos aquí abajo es con el producto 5.4 kilovoltamperes. Ahora, para la vía de la potencia, lo que hay que hacer es multiplicar justamente tanto la corriente como la tensión instantánea y se integra de la misma manera en uno de estos trozos de 90 a beta y se multiplica por 2, por lo que pasan 2 veces esa corriente. Aquí, por eso se elimina el factor de 2 abajo. El resultado es 7.33.